Nunca olvidaré ese día. Era un miércoles cualquiera, de esos que te levantas sin esperar nada especial. Estaba en la cuarentena. Creo que tendría unos 42 años, y ya tenía a mi hijo adolescente en casa, lleno de dudas y deseos, e intentaba afrontarlo todo yo sola, como siempre había hecho. Me levanté temprano como de costumbre, hice café, le preparé la merienda y me fui directa al trabajo. En aquella época, limpiaba 3 casas diferentes a la semana, y ese día en concreto iba a una que estaba más lejos, en el barrio de lujo. No puedo explicarlo, pero desde el momento en que me desperté, sentí un peso diferente en el pecho. No era tristeza ni dolor, sino una especie de ansiedad que no sabía de dónde venía. Era como si algo inusual estuviera a punto de suceder, pero no sabía si era bueno o malo. Cogí el estrecho autobús de las 6:40, el que ya iba lleno antes incluso de pasar por mi parada. Iba de pie, sujetando la barra con una mano y mi vieja mochila con la otra, intentando mantener el equilibrio en las curvas. Recuerdo que subió una mujer embarazada y nadie se levantó. Le cedí mi asiento, por supuesto, y me dio las gracias con una media sonrisa. Solo pensé, va a ser mucho trabajo, pero merecerá la pena. Y sentí ese golpe en el corazón, porque volvía atrás en el tiempo, a mis 20 y pocos años, cuando descubrí que estaba embarazada y el mundo me dio la espalda. Por aquel entonces, nadie me daba cabida, ni literal ni figuradamente. Todo el mundo se limitaba a mirarme con el juicio escondido en la comisura de los labios. El recuerdo llegó con fuerza, me atravesó por dentro, pero respiré hondo. Había aprendido a guardarlo en el fondo y a seguir adelante. Llegué a casa de la señora Elvira hacia las 8. Era viuda, una de esas personas muy sistemáticas, ¿sabes? Todo tenía que estar en su sitio, a su manera. No era mala persona, pero tampoco muy agradable. Yo estaba acostumbrada a su manera de hacer las cosas y trabajaba en silencio, a mi manera, respetando su espacio. Ese día, mientras fregaba el suelo de la cocina, la oí hablar por teléfono con alguien, un poco molesta. Al principio no le presté atención, pero cuando se cruzó conmigo y dijo algo así como, una mujer sola es una carga, nadie la quiere cerca, me cayó como un puñetazo. No sé si se refería a mí o a otra persona, pero me pareció tan dirigido. Me quedé paralizada durante unos segundos. Me sentí como si tuviera 23 años otra vez, escuchando a mi madre decirme que había arruinado mi vida. Juro que pensé en dejarlo todo, marcharme y no volver jamás. Pero cerré los ojos, respiré hondo y seguí adelante. En esos momentos aprendí a tragarme lo que me quemaba y a seguir adelante. Cuando terminé todo, hacia el mediodía, me llamó para charlar. Eso nunca ocurrió. Me pareció extraño, pero fui. Estaba sentada en aquellas sillas de madera del balcón, con una expresión diferente. Señaló el banco de al lado y dijo que quería preguntarme algo. Desconfié un poco, pensando que me iba a regañar o criticar, pero para mi sorpresa me preguntó si conocía a alguien en quien pudiera confiar para trabajar en su casa. Me quedé helada. Pensé, ¿podría ser a eso a lo que se refería el comentario de antes? ¿Quiere sustituirme? Se me aceleró el corazón, pero mantuve la calma y le contesté que no conocía a nadie disponible. Me miró fijamente durante unos segundos y luego dijo, ¿estarías dispuesta a encargarte tú sola de todo aquí, a tiempo completo? No sabía si era una trampa o una propuesta seria, y sinceramente, ni siquiera sabía si podría aceptar, con mi hijo en casa, el colegio, los horarios, pero algo en aquella invitación me hizo sospechar, como si hubiera algo más detrás. Me quedé allí, intentando comprender si aquello era una oportunidad o una trampa. La oferta era buena sobre el papel. Un sueldo fijo, trabajo todos los días, estabilidad. Pero lo cierto era que nunca confié al 100% en aquella casa. No por la señora Elvira en sí, sino por la forma en que todo era extraño. Vivía sola, tenía dinero, pero no recibía visitas, ni siquiera de su familia. La casa era enorme y demasiado silenciosa. Había una habitación en el piso de arriba en la que nunca dejaba entrar a nadie, ni siquiera para limpiar. Una vez le pregunté y me contestó secamente, «No tienes por qué entrar ahí». Nunca insistí, pero siempre se me quedó grabado. Aún así, insistió en la oferta. Dijo que pagaría más de lo que yo ganaba en las otras casas juntas. Era tentador, y confieso que una parte de mí estuvo a punto de decir que sí en el acto. Pero luego pensé en mi hijo, en el horario escolar, en las cenas que me esperaría. Necesitaba pensar con calma. Le dije que necesitaba un día para pensármelo, y ella asintió secamente, pero parecía nerviosa, como si tuviera prisa por resolverlo. Volví a casa con la cabeza hirviendo. El autobús parecía ir más despacio,
El calor era insoportable, y lo único que podía hacer era repasar la conversación en mi cabeza. Cuando llegué a casa, mi hijo estaba jugando a la videoconsola, como hacía siempre después del colegio. Me dio un abrazo rápido y me quedé unos segundos con la cabeza apoyada en su hombro, como si aquel abrazo me ayudara a decidirme. Sabía que cualquier decisión que tomara también le afectaría a él, y yo siempre lo anteponía a todo. Mientras calentaba el arroz con frijoles para un almuerzo tardío, pensé en lo que podría significar esta propuesta. Tal vez más dinero, más tranquilidad, pero también menos tiempo con mi chico, menos libertad y, sobre todo, más misterio. Y eso me preocupaba más de lo que quería admitir. Aquella noche casi no pude dormir. Daba vueltas y vueltas en la cama, escuchando el viejo ventilador zumbar y crujir, mientras mi mente recorría 1000 escenarios. Intenté convencerme de que tal vez solo era mi desconfianza la que hablaba demasiado alto, de que esta propuesta podía ser una verdadera oportunidad para mejorar nuestras vidas. Pero había algo que no dejaba descansar a mi corazón. Recordé un día, meses antes, en que había llegado a casa de la señora Elvira un poco temprano y oí ruidos en el piso de arriba, pasos apresurados, como si alguien tratara de ocultar algo. Cuando pregunté, me dijo que era su gato, pero yo nunca había visto ese gato, ni comida, ni huellas de animales en la casa. Estas pequeñas cosas se iban sumando, y por mucho que el dinero hablara alto, la sensación de que me estaba metiendo en algo que no debía era también muy fuerte. Al día siguiente, volví decidida a negarme. Ya había preparado un discurso cortés en mi cabeza, con justificaciones listas, pero en cuanto abrió la puerta, antes incluso de que dijera nada, me di cuenta de que algo iba mal. Su rostro era diferente, demacrado, con profundas ojeras, parecía que llevaba días sin dormir. Me llamó en voz baja, casi un susurro, y me señaló la cocina, como hacía siempre. Entré y empecé a lavar los platos acumulados en el fregadero, intentando mantener la naturalidad, pero por dentro me estaba congelando. En un momento dado, ella entró en la cocina y me observó en silencio. La tensión era tan fuerte que notaba cómo se me erizaban los pelos del brazo, hasta que, sin mirarme directamente, me dijo, ¿todavía quieres un trabajo fijo? La forma en que lo preguntó no era una invitación, era casi un grito de ayuda, y eso me desestabilizó por completo. En ese momento, la respuesta se me atascó en la garganta. Solo pude negar con la cabeza, sin saber si eso significaba sí o no. Entonces se acercó a mí lentamente, cogió una llave que estaba colgada en un lado de la nevera y la colocó sobre la mesa, justo delante de mí. Era una llave pequeña y vieja con una cinta roja atada. «Es para la habitación de arriba», dijo sin mirarme. Se me revolvió el estómago. Nunca había estado en esa habitación, y ella siempre me había dejado claro que estaba prohibida. Me quedé paralizada mirando la llave, como si tocarla fuera a cambiarlo todo. «Si vas a quedarte, tienes que saber lo que hay ahí. Ya no puedo esconderlo yo sola», añadió. Su voz tembló y en ese momento sentí que ya no era una conversación sobre un trabajo. Había algo más grande, algo que había estado ocultando durante mucho tiempo. Y aunque estaba asustada, sabía que ya me había metido en esta historia. Subí las escaleras con la llave en la mano. Cada escalón me parecía más pesado que el anterior. El pasillo de arriba estaba siempre oscuro, con ese olor a humedad que salía de uno de los armarios cerrados. La puerta de la habitación prohibida era la última, con un picaporte oxidado y una alfombra vieja delante. Me sudaban tanto las manos que apenas podía encajar bien la llave. Cuando por fin la giré, oí un chasquido seco, de esos que te hacen dar un vuelco al corazón. La abrí despacio, esperando algo. Suciedad, escombros, tal vez algo oculto de valor. Pero lo que vi fue una habitación perfectamente ordenada, con muebles antiguos, una cama hecha y fotos enmarcadas en las paredes. Fotos de una mujer joven, con un hombre a su lado. Lo reconocí al instante. Era el mismo hombre que aparecía enmarcado en la sala de estar de la señora Elvira, que según ella era su difunto marido. Pero nunca se había mencionado a la mujer, en ninguna de las conversaciones, en todos los años que trabajé allí. La pregunta que me vino a la cabeza fue inmediata. ¿Quién era? Entré en la habitación como en un lugar sagrado. Olía fuertemente a lavanda, como esas viejas bolsitas que cuelgan en el armario. Todo estaba limpio y organizado, como si alguien aún muriera allí. Había un diario abierto sobre la cómoda, pero la página estaba en blanco. Junto a él había un cepillo para el pelo, algunas joyas y una barra de labios gastada. La recorrí despacio, intentando comprender qué representaba aquella habitación. Parecía congelada en el tiempo.
En la mesilla de noche, un marco con la misma mujer de las fotos, sonriendo sola. En el reverso del marco, un nombre escrito a bolígrafo. Lucía, 1983. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Eso fue mucho antes de empezar a trabajar allí. Bajé corriendo las escaleras, casi tropezando, con el marco en la mano. Cuando llegué a la cocina, pregunté directamente, ¿quién es Lucía? Ella cerró los ojos y se llevó la mano al pecho, como si se hubiera sobresaltado. Tardó unos segundos en contestar. Mi hija, dijo, con la voz quebrada. Mi única hija. Desapareció en 1991 y nunca volvió. Sentí un peso en la habitación, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Se sentó, me miró y empezó a contarme la historia. Dijo que Lucía era una chica alegre, llena de planes, pero que a los 19 años conoció a un hombre mayor, casado, y se lió con él. Su familia, por supuesto, no lo aceptó. Su padre la echó de casa. Después se fue a vivir sola a un piso pequeño y nadie volvió a saber de ella. Un día, simplemente desapareció. Ni una nota, ni un mensaje, ni rastro. La policía la buscó, pero no encontró nada. Años más tarde, el marido de la señora, Elvira, murió en un extraño accidente. Desde entonces, conserva intacta la habitación de su hija, como si fuera a volver en algún momento. Esta habitación es mi castigo y mi esperanza, me dijo. Y por primera vez, vi un lado de ella que nunca antes había visto. Un lado roto, humano, desesperado por un poco de paz. Cuando terminó de contárnoslo, nos quedamos en silencio durante un tiempo que me pareció muy largo. Yo no sabía qué decir. Solo podía pensar en cómo esta mujer, que siempre había parecido tan rígida y fría, cargaba con un dolor tan profundo. Y de repente todo cobró sentido. El aislamiento, los modales secos, la habitación cerrada, la desconfianza hacia cualquier persona nueva. Estaba atrapada en un dolor que nunca terminaba, pero había algo que me seguía preocupando. Le pregunté por qué, justo ahora, había decidido abrirse a mí. Respiró hondo y me dijo que la noche anterior había oído pasos en su habitación. Pensó que se estaba volviendo loca, pero cuando subió a mirar, el portarretratos se había movido. Siempre estaba en la estantería. Juro por Dios que acabó en la cama. Yo no lo moví. No había nadie más que yo. Mi cuerpo se congeló. Era como si aquella casa intentara hablar de alguna manera. En ese momento, ya no se trataba de aceptar o no el trabajo. Fue como si me hubiera visto arrastrado a su historia sin tener elección. Pasé allí el resto del día, incluso fuera de horario, ayudando, escuchando, limpiando cosas que ella nunca me dejaba tocar. Cada rincón de la casa parecía revelar otra parte de su historia. Una caja de cartas rotas, una nota escondida detrás de un mueble, viejas fotos metidas en una lata de galletas. Todo indicaba que esa hija había existido realmente y que, por alguna razón, la verdad sobre su desaparición nunca se reveló del todo. Cuando por fin me fui, ya era de noche. Mi hijo me envió un mensaje para preguntarme si estaba bien. Le respondí que sí, pero por dentro estaba conmocionada. La vida de la señora Elvira se había mezclado con la mía de un modo extraño. Sabía que no podría volver allí al día siguiente como si nada hubiera pasado. Esa noche, después de que mi hijo se hubiera ido a dormir, me senté en la cocina con la luz apagada, con solo la luz de la calle entrando por la ventana. Pensé en Lucía como si ella también fuera alguien en mi vida. Intenté imaginar por lo que había pasado, lo que sentía cuando la rechazaban, el miedo, la soledad, y era imposible no verme reflejado en ella. La diferencia es que yo tenía a mi hijo. Él me sostenía en el mundo. Ella, tal vez fue tragada por la falta de apoyo, la vergüenza, el abandono. Y por mucho que la señora Elvira hubiera agraviado a su hija, comprendí su desesperación. A veces solo nos damos cuenta del error que hemos cometido cuando el daño ya está hecho. Y cuando la pérdida es tan grande, no hay mucho que arreglar. Lo único que queda es vivir con el vacío. Estuve allí sentada durante horas, con una opresión en el pecho y el deseo de ayudar, aunque no sabía cómo. Al día siguiente, antes de salir de casa, metí el portarretratos de mi madre en el bolso. No sé por qué, pero sentí que debía hacerlo. Llegué a casa de la señora Elvira y la encontré en el balcón, con la misma expresión de pesadumbre del día anterior. Antes de hablar de trabajo, me senté a su lado y le dije que quería enseñarle algo. Saqué una foto de mi madre y le conté un poco de nuestra historia. Cómo me dio la espalda cuando se enteró de que estaba embarazada. Cómo me contó cosas que nunca he podido olvidar. Hablé de la soledad, de la rabia, pero también del perdón, aunque ella nunca me lo pidió. La señora Elvira escuchaba en silencio, con los ojos llorosos. Al final, me miró de otra manera, como si por primera vez
me viera como alguien que comprendía su dolor. Cometemos errores intentando hacerlo bien, susurró, y yo me limité a negar con la cabeza, porque era demasiado cierto para contestar. A partir de ese día, la relación entre nosotras cambió por completo. Seguí yendo allí, no como criada, sino como alguien a quien ella esperaba ver. Empecé a ocuparme de la casa con más libertad, incluida la habitación de Lucía. Ella misma me pedía que ordenara, como si quisiera que el ambiente fuera más ligero, menos atado al pasado. Fue durante este proceso cuando encontré algo que lo cambió todo. Un sobre escondido detrás de una tabla suelta en el armario. Estaba envejecido, pero aún cerrado. Cuando lo abrí, encontré una carta escrita por la propia Lucía. La letra era temblorosa, llena de emoción. Era como una despedida, una petición de perdón, pero también una acusación. Decía que su padre no era el hombre que todos creían, que tenía cosas que nadie sabía, y que necesitaba marcharse para sobrevivir. Me estremecí al leerlo. Explicaba su desaparición, pero planteaba preguntas aún más pesadas. No sabía qué hacer con él. Tenía miedo de enseñársela a la señora Elvira. Era una carta difícil de digerir. Tuve que leerla 3 veces para asimilarlo todo. La carta decía que su padre la había amenazado, que había descubierto cosas sobre él que no podía ignorar. No entraba en detalles, pero el tono era claro. Tenía miedo. Y sin embargo, a pesar de estar huyendo, Lucía se despedía de su madre con cariño, como si aún hubiera amor entre ellas, a pesar de todo. Guardé la carta conmigo durante 2 días, tratando de encontrar la mejor manera de decírselo. Cuando por fin se la entregué a la señora Elvira, no dijo ni una palabra. Se limitó a sostener el papel, leerlo entero y luego mirar al suelo durante minutos. Le temblaba la mano. No lloró ni gritó. Se levantó despacio, fue a la habitación de su hija y cerró la puerta por dentro. Se quedó allí casi 1 hora. Cuando salió, parecía otra persona, mayor, más ligera y al mismo tiempo destrozada. Durante los días siguientes, la casa pareció más silenciosa de lo habitual. La señora Elvira hablaba poco, caminaba despacio y pasaba mucho tiempo sentada en el patio mirando a la nada. Yo seguía adelante, haciendo mis tareas, pero sin forzar la conversación. Me daba cuenta de que lo estaba asimilando todo. Un día, mientras barría el salón, me llamó en voz baja y me pidió que me sentara con ella. Me dijo que necesitaba contarme algo. Empezó a hablar de su marido, que durante años había tenido un comportamiento que ella nunca quiso ver. Dijo que a veces pensaba que Lucia se inventaba cosas, que exageraba, pero que ahora, con la carta en sus manos, todo tenía sentido. Dijo que era controlador, celoso y que ya había tenido problemas con otras mujeres del barrio. Dijo que su hija intentó advertirla, pero ella prefirió no escuchar, y ahora solo le quedaba la culpa. Al oír eso me dieron ganas de llorar, no solo por Lucía, sino también por ella, por la cantidad de madres e hijas que se echan de menos por orgullo, miedo o la creencia de que ya tendrán tiempo de enmendarse más tarde, pero a veces el después no llega. La señora Elvira me cogió de la mano y me dio las gracias por haberme quedado, por no haberme marchado cuando todo se volvió extraño. Me has ayudado a ver de lo que he estado huyendo durante décadas, me dijo. Y en ese momento me di cuenta de que el trabajo que me había ofrecido al principio no era solo por necesidad. Necesitaba a alguien que entrara en la casa con calma, que viera los detalles, que no tuviera miedo de lo que se iba a encontrar. Tal vez ella ni siquiera lo sabía en ese momento, pero ahora estaba claro. De algún modo muy retorcido, nuestras historias se cruzaron porque necesitaban curarse mutuamente. Pasaron las semanas y la casa adquirió una nueva energía. La señora Elvira empezó a ordenar cosas que llevaban años sin hacer nada. Me pidió que la ayudara a donar ropa. Tiramos montones de papeles viejos y quitamos las pesadas cortinas que cubrían las ventanas. La habitación de Lucia se convirtió en un espacio más aireado, casi como un rincón de buenos recuerdos. Puso la foto de su hija en la estantería del salón, junto con la de su marido, pero en marcos separados. Era simbólico. Era como si por fin hubiera aceptado lo que había pasado y hubiera puesto cada cosa en su sitio. Un día, mientras organizábamos unas cajas en el desván, encontramos una cinta de casete con el nombre Lucía, voz. La llevamos a mi radio, que aún tenía reproductor de casetes, y la escuchamos. Su voz era suave, joven, risueña. Era solo una grabación de ella cantando una vieja canción, desafinada, pero llena de vida. La señora Elvira permaneció en silencio, conteniendo las lágrimas, como si aquel sonido le hubiera devuelto a su hija por unos minutos. Después de aquel día, empezamos un ritual.
Todos los viernes por la tarde, poníamos la cinta, tomábamos café y nos sentábamos a escuchar. A veces sin decir nada. Otras veces recordaba una historia de la infancia de Lucía y me la contaba con una tímida sonrisa. Era hermoso verlo. Era como si poco a poco estuviera reconstruyendo a su hija dentro de ella, sin culpa, sin miedo. Una tarde, mientras fregaba los platos, me dijo que quería hacer algo simbólico, plantar un árbol en el patio en honor de su hija. Acepté de inmediato. Compramos juntos un retoño de hiperroxo y lo plantamos en un rincón donde daba el sol. Puso una pequeña placa con el nombre de Lucia y una frase: «Aquí florece lo que nunca pudo vivirse». Me impactó de una forma que no esperaba. Aquella noche lloré en silencio. Fue como si yo también hubiera enterrado allí una parte de mi dolor y hubiera dejado que algo nuevo naciera en su lugar. La rutina con la señora Elvira se convirtió casi en parte de mi vida. A veces mi hijo me acompañaba, me ayudaba a llevar la compra o jugaba con su móvil mientras yo limpiaba. A ella le gustaba verlo allí. Decía que le recordaba a los nietos que nunca tuvo. Pero entonces, de repente, las cosas empezaron a cambiar. Un lunes, llegué y me encontré la casa cerrada, sin ningún ruido. Llamé a la puerta, golpeé, nada. Llamé, sonó el teléfono, pero nadie contestó. Intenté mirar por los huecos de la ventana y vi las cortinas echadas, como siempre antes de que ocurriera todo. Esperé un rato y me fui, pensando que tal vez había ido al médico y se había olvidado de avisarle. Solo que volvió a ocurrir al día siguiente, y al siguiente. Luego, el viernes, encontré una nota pegada en la puerta, de mi puño y letra. «Gracias por todo. Cuida bien de la flor. Elvira». Nada más. Me quedé unos minutos leyendo y releyendo la nota. La letra era suya, pero parecía un poco temblorosa, como si la hubiera escrito deprisa o con demasiada emoción. Intenté llamar de nuevo, pero el número había desaparecido. Pregunté a los vecinos y nadie supo decirme nada. Uno de ellos dijo que había visto un coche extraño por la noche, cargado con unas cajas. Otros pensaban que se había ido a vivir con algún pariente lejano, pero por lo que yo sabía, no tenía a nadie más. Me puse en contacto con el ayuntamiento. Intenté ver si la propiedad estaba en venta, si había algún registro nuevo, pero no había nada. Era como si simplemente hubiera desaparecido. Desaparecido del mundo. El IP seguía ahí, firme, floreciendo poco a poco. Y cada vez que paso por delante de esa casa, aún en pie en el tiempo, se me pone la piel de gallina. Porque todo empezó con un simple trabajo, pero acabó como uno de esos capítulos de la vida que nunca puedes cerrar del todo. Por mucho que intentara seguir adelante, aquella desaparición seguía martillándome la cabeza. Pasé meses soñando con la señora Elvira, con Lucía, con la casa. Sueños confusos, a veces tristes, otras como si todo se hubiera resuelto y estuviéramos tomando café de nuevo, escuchando la cinta. Al cabo de un tiempo volví a la casa, pero parecía abandonada. La placa del árbol seguía allí, pero el sol y la lluvia la habían desgastado. El árbol de hipe crecía maravillosamente, como si cuidara el recuerdo de los dos. Y aunque parezca una locura, una vez juraría que vi a una mujer que se parecía a Lucia en la calle del centro, justo en la cola de la lotería. Cuando volví a mirar, ya se había ido. Era alguien parecido o... no sé. Seguí pensando en ello durante días. Tal vez quería una respuesta, un cierre, tanto que empecé a ver señales donde no las había. Con el tiempo, dejé de buscar explicaciones. Me di cuenta de que hay historias que simplemente quedan abiertas, y aprendes a vivir con ellas. Guardé la carta de Lucía conmigo en una carpeta donde guardo documentos importantes. Nunca se lo he contado a nadie, aparte de ti. Quizá porque siempre pensé que nadie me creería, o quizá porque tengo miedo de romper lo que queda de esa conexión. Lo que sí sé es que esa experiencia me cambió para siempre. Me enseñó a no juzgar a nadie sin conocer su dolor, y a comprender que a veces las cicatrices más grandes son las que nadie ve. Hoy, cada vez que paso junto a un IP en flor, me detengo, aunque solo sea por unos segundos, y pienso en ellas dos, madre e hija, separadas por el dolor, pero unidas por algo que ni la distancia, ni la muerte, ni el silencio han podido borrar. Incluso después de todo este tiempo, sigo preguntándome qué le ocurrió realmente a la señora Elvira, si se marchó por elección o por necesidad, si estaba enferma y decidió marcharse en silencio, o si simplemente decidió desaparecer para cerrar ese ciclo con dignidad. Nunca lo sabré. A veces pienso que finalmente se perdonó, hizo las paces con el pasado y decidió empezar de nuevo en otro lugar, de forma que nadie conociera su historia. Otras veces creo que se cansó de esperar respuestas y decidió ir a por ellas.
Fuera como fuera, era su manera. Sin grandes explicaciones, sin despedidas dramáticas. Solo una nota sencilla, con gratitud y una petición final. Cuida de la flor. Y así lo hice. Aún hoy lo hago. Cada vez que paso por allí, echo un vistazo a la IP, arreglo la pequeña placa, quito las hojas secas. Es mi forma de mantener vivo el recuerdo de todo lo que hemos vivido. Hay gente que no creerá nada de esto. Dirán que es una exageración, una invención, o que intento idealizar una historia de dolor. Pero lo he vivido todo. No estoy aquí para demostrar nada a nadie. Solo comparto lo que llevo conmigo desde el día en que entré en casa de la señora Elvira por primera vez. La vida tiene estas cosas. A veces te pone en un camino que parece pequeño, sin importancia, pero que acaba dándote la vuelta. Y una vez que termina, nunca vuelves a ser el mismo. Si algo he aprendido de esta historia es que todo el mundo arrastra algún dolor invisible, y que un simple gesto, como escuchar sin juzgar, puede ser lo que salve a alguien, o al menos lo que impide que se hundan definitivamente. Y eso es lo que ocurrió entre ella y yo. Dos mujeres rotas que reconocieron el dolor de la otra, y de alguna manera sanaron juntas. Después de todo, me di cuenta de que nos pasamos la vida esperando respuestas que quizá nunca lleguen. Y no pasa nada. Hay cosas que simplemente suceden. Te cambian por dentro y se van, sin explicaciones, sin avisar. La historia de la señora Elvira y Lucia se ha quedado conmigo como una de esas marcas invisibles que nadie ve, pero que moldean lo que somos. Nunca volví a ser la misma después de aquella nota en la puerta. Aprendí a escuchar más, a observar mejor. Y también aprendí que el final de una historia no siempre tiene que tener sentido para ser importante. A veces el valor está en lo que ha despertado en ti. En aquella vieja casa, con su olor a pasado y sus paredes llenas de silencio, encontré mucho más que un trabajo. Encontré una parte de mi propio valor que ni siquiera sabía que existía. Y ya está. Hasta el día de hoy, cuando alguien me pregunta por qué me quedé tanto tiempo en esa casa, solo sonrío y digo, no me creerías si te lo contara, pero aquí estoy, contándotelo. No porque crea que todo el mundo necesita saberlo, sino porque si alguien al otro lado se ha sentido alguna vez solo, invisible o inútil, quizá entienda lo que yo sentí. Y tal vez entiendan lo que me dejaron la señora Elvira y su hija. La certeza de que, incluso en las historias más tranquilas, hay algo poderoso. Algo que nos transforma, aunque nadie lo vea, aunque nadie lo entienda. E incluso si un día todo desaparece, de la nada, como ocurrió con ella.